Esa fue la realidad. Por ejemplo, Mauricio Macri. Volver al pasado sería autodestruirnos. Este es el mensaje que dio a través de las redes el presidente de la Nación. Cristina de Kirchner. Pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas, sino un lugar en la historia. Los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones y las vanidades personales. Y una opinión más. La del gobernador de Córdoba, el señor Schiaretti. No vamos a formar parte ni del kirchnerismo ni de Cambiemos. 3 opiniones, y hay muchas más. Muchas. Qué bueno. Confrontar ideas le hace bien a la salud de la República. Así es, y yo creo que también lo que ha pasado el sábado le hace bien a la salud de la República, que es que varias cosas te digo, Santo. Primero, después de haber atravesado estos años de feminismo, a mí me encanta que una mujer sea la que decide quién es el que decide que un hombre sea. Siempre en la historia, últimamente en la Argentina, a los hombres a veces le cedían un lugar a la mujer y decidían que una mujer podía ocupar determinado lugar, y esta vez es una mujer la que invita, decide, no es que designa a un hombre para que sea quien la acompañe a ella en una fórmula. Pero yo creo que además lo que hizo Cristina el sábado tiene 2 miradas, que hasta ahora para mí se han centrado mucho en qué es lo que, ¿por qué Alberto Fernández? Porque abre, porque dialoga, porque contacta con otros grupos, porque contacta con el resto del peronismo. Y yo también me pregunto, ¿cómo se piensa Cristina ella? ¿Por qué se piensa ella presidiendo el Senado en lugar de gestionando en la Casa Rosada? Y creo que eso tiene que ver mucho con lo que dijo el día de la Feria del Libro, que es que falta un nuevo pacto de ciudadanía, un nuevo pacto de responsabilidad social, y eso es una discusión de códigos de fondo, eso es una discusión de leyes fondo, de leyes muy profundas, de cómo se va a reordenar la Argentina en las nuevas visiones que tenemos que tener para realmente llevar a una Argentina más moderna, más igualitaria, donde podamos discutir una cantidad de situaciones de futuro, donde podamos empezar a formar parte del sentido común colectivo, una cantidad de avances que a veces la Argentina lleva adelante y después cuando cambia de gobierno retrocede, ¿no? Este avanzar y retroceder de la Argentina... Pero eso se debe a que primero, sí. Decimos no tenemos políticas de Estado, cosa que es cierta, no tenemos políticas algunas de Estado, pero muy pocas. Sí. No hacen al fondo de la cuestión. No es algo que lo sentimos como sociedad. Yo sabes que siento que en aquellos temas que cuando un gobierno llega a hacerlos, en el momento de hacerlo, no los lleva adelante solo por una ley o por una medida o porque ganó una elección, sino porque es fruto de un debate colectivo muy fuerte. Te digo, por ejemplo, yo creo que la universidad pública es una política de Estado. Es muy difícil que en la Argentina alguien te discuta que la universidad no tiene que ser pública. La universidad tiene que ser pública. Ahora, los derechos humanos también son una política de Estado. Con idas y vueltas del 83 en adelante... Todos los grandes temas en todas las naciones que se desarrollaron partieron siempre de la palabra suena feo para los políticos sobre todo, de algún tipo de acuerdo. Por eso llamamos políticas de Estado. Nosotros tenemos pocas. Bueno, digo, la universidad pública es una, los derechos humanos es otra. Yo siento, por ejemplo, que la UH ya es una política de Estado. Sería muy difícil que un gobierno venga a decir que se termina la UH. Y vos te acordás que cuando se empezó a implementar la UH era un gran debate de si era clientelismo, de si en realidad era regalarle a los pobres. La idea de que para que se vaya achicando la brecha de desigualdad en un país, el Estado tiene que tener políticas sociales y tiene que ayudar a que los más pobres de alguna manera salgan de la pobreza, y eso no alcanza solo con el crecimiento general del país, sino que hay que redistribuir, y las políticas sociales son parte de la redistribución. A mí me parece que hay un punto donde es una discusión en la cual se avanzó. Hoy ya no se discute un gobierno que llega si va a seguir o no con las políticas sociales. Pero lo que ocurre es que cada gobierno que llega, cada gobierno en la historia del Estado, le hace cambios, porque cree que lo tiene que fundar. La Argentina, hay que decirle a los dirigentes políticos, en su caso, que está fundada. Lo que hay que hacer es desarrollarla. Sí, yo creo que está fundada, pero creo que todavía es una nación muy joven, muy jovencísima, digamos, y yo creo que todavía nos falta un propósito como nación. Todavía nos falta un modelo de desarrollo. Digo, acá desde el 1810 en adelante hubo algunos modelos de desarrollo. La generación del 80 tuvo un modelo de desarrollo, podemos acordar con unas cosas y con otras no, pero digo, la educación pública, después el modelo económico era un modelo particular con el cual yo no acuerdo. Digo, después no hubo muchos más gobiernos que se hayan planteado un modelo de desarrollo, y yo creo que lo que ha sucedido en la Argentina del último siglo nos obliga a plantearnos definitivamente cuál es el modelo de desarrollo
desarrollo de la Argentina. ¿Va a ser este que nos están planteando de 1880 en adelante, primero el granero del mundo y ahora exportación de recursos naturales, que es básicamente el modelo de este país, exportación de recursos naturales más capitalismo financiero, o vamos a plantearnos un modelo de comunidad, donde realmente cada uno pueda buscar la felicidad a su manera, siempre y cuando el Estado le garantice un piso mínimo de justicia y de derechos? Y a mí me parece que esa es una discusión que cuando salgamos de esta enorme crisis que estamos atravesando en este momento, tenemos que ser capaces de darla. Porque hemos avanzado mucho, por ejemplo, en la consecución de derechos individuales, para decirles de alguna manera, ¿no? Digo, en la Argentina yo siempre hablo de la Ciudad de Buenos Aires, que es mi ciudad. La Ciudad de Buenos Aires uno sabe que puede enamorarse de quien quiera, casarse o no casarse, decidir tener hijos o no, pero no tiene los recursos para llevar adelante una vida digna en muchísimos casos. Hoy vemos cifras en la Ciudad de Buenos Aires donde dice que la mitad de la población de la Ciudad de Buenos Aires es pobre. Bueno, está buenísimo que te puedas casar con quien quieras, que puedas debatir la identidad de género y todo eso. Ahora, ¿cómo haces para llevar adelante esa vida que elegiste si no tenés las mínimas condiciones básicas para hacerlo? Entonces tenemos que empezar a ver cómo juntamos los derechos individuales con los derechos sociales, la emancipación individual con la emancipación colectiva, ¿no? Y lo que la gente espera de dirigentes políticos es que lo puedan discutir esto. Esta es la idea. ¿No? Digamos, hay temas centrales que se postergan. Les doy un ejemplo. Uno puede pensar de otra manera, otro me parece bárbaro, está bien. La modificación del Código Penal es una necesidad que la sociedad reclama, claramente. Y se posterga, se vive yo te postergando. digo una cantidad, digo, por ejemplo, mucho de esto. Pero ¿y los derechos ambientales? ¿Cuándo vamos a criminalizar a aquellos que destruyan el medio ambiente? Digo, la verdad es que el problema del cambio climático es un problema inminente, ya, urgente. Y no es un problema de que tenemos que separar la basura o el reciclado. Eso es un tema individual y absolutamente menor. Lo que nosotros tenemos que ver es qué hacemos con las 50 empresas que son las que llevan adelante. Por eso, fijar una política de consenso, una política de Estado, que se sostenga en el tiempo. Como esto lo acordamos todos, o la mayoría, tampoco todos, no deliremos, es imposible, y tampoco está mal. Para eso está la democracia. Exactamente. Y entonces se lleva, y cuando hay algo mal, se vuelven a reunir, y eso que salió mal lo pueden arreglar. De esta manera, siempre estamos esperando que alguien venga y salve. Y en verdad no salva a nadie. Por un lado. Por otro lado, yo creo que lo que estamos atravesando ahora en la Argentina, Santo, es el último intento, si querés, de un sector económico y político, por lo tanto, de la Argentina, que quiere un modelo de país que es este que te estoy diciendo. El país primero agroexportador, ahora exportador de recursos naturales, con capitalismo financiero, fondos de inversión y todo eso. Y nos han llevado a un nivel de endeudamiento, de miseria, de tragedia social, que para empezar a discutir esos grandes temas, primero, el gran desafío del próximo gobierno, y por eso yo creo que es tan importante cómo piensan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner el gobierno que viene. Lo que se anunció el sábado no es una fórmula para ganar las elecciones. Lo que se anunció el sábado es un camino a recorrer para ver cómo se gobierna este país a partir del 10 de diciembre, juntando al mismo tiempo cómo se hacen esas grandes reformas de fondo que hay que hacer, con cómo se hace un shock redistributivo al segundo día. Porque nosotros estamos en un país donde si hoy el 50% de los niños son pobres, si esos niños no los sacamos de la pobreza ahora, son adultos pobres. Vos sabés perfectamente que el niño que es pobre tiene muchas menos posibilidades de desarrollarse, de educarse, de todo. La línea de partida tiene que ser para todos igual. Después viene quien se destaca más, quien tiene más inteligencia, más talento, que tiene más capacidad de sacrificarse, de esfuerzo. Cada uno según sus necesidades y cada uno según su talento y su esfuerzo. Y esto es lo que no tenemos. Pero además en este momento en particular que estamos atravesando, que es realmente de un agobio, ¿no?, para la enorme mayoría de la sociedad argentina, nos han llevado de nuevo en muy poco tiempo, porque uno puede discutir un montón de cosas que le gustaban o no del país antes del 2015, seguramente yo voy a estar más de acuerdo con una cantidad de cosas y con otras no, y tal vez vos acuerdes con unas que yo sí y otras no. Ahora, el desastre económico, el nivel de endeudamiento, la deuda por varias generaciones que tenemos, que va a haber que invertir una cantidad enorme del Producto Bruto y pensar cómo salir de este infierno de nuevo. Yo me acuerdo cuando Néstor Kirchner nos decía en el 2003, 2004, bueno, estamos saliendo del infierno, un escalón, otro escalón. De nuevo, el 10 de diciembre, el gobierno que asuma va a tener que sacar a este país del infierno. Está bien. Esto es cierto, está bien. Ustedes se siguen sacando las... Está bien que le digan lo que el otro no hizo. No está mal. Lo que tenemos que acostumbrarnos a que esto también está bien, sacar las cuentas. Y entonces usted escucha del otro lado y le dicen exactamente lo contrario.
Se la llevaron toda, no hicieron nada. ¿A vos te Mire cómo nos parece que hay dejaron. alguna posibilidad de que alguien diga que la situación en la que estaba este país en el 2015 es similar a la que va a estar este país en diciembre de este año? No Realmente, sé. con una mano en el No, corazón, pero digamos. ¿pero se dice o no se dice? No importa lo que se diga, pero No, hay cuentas, esto. no importa, pero hay digo, el nivel de endeudamiento que vamos a tener y que compromete, está bien, digo, pero eso es así. No, Digo, esto es esta así. deuda no existía, Son los este nivel de números. pobreza no existía, este Dame, nivel de son los inflación no números, y existía. eso no hay discusión. Son los números, no hay discusión. En los números no hay discusión. Por eso, digamos, yo lo que digo La es discusión eso. está en otro lado, por eso yo me parece que es mucho más importante fijar estas políticas que Sí. son trascendentes. Lo que yo te digo, Santo, es que el gobierno que asuma va a tener que tener la enorme fortaleza de poder hacer esto, de fijar estas políticas al mismo tiempo que vuelve a sacar a este país del infierno, porque el pibe que tiene hambre hoy se lo tenés que solucionar hoy. Hoy, sí. El futuro es hoy, no hay un futuro. exactamente. ¿Viste? Dejen de prometer la tierra prometida. La persona que Estamos- hoy está sufriendo, el Mire, viejo que se está muriendo sin coincidimos- remedios, el pibe que no Mire tiene que para coincidimos comer. por primera vez. El futuro es hoy. el futuro Ellos es dicen, hoy. el futuro se construye hoy. futuro es Sí, hoy. se hace hoy. Porque si no usted Llevamos- posterga otra, que hay varias generaciones postergadas en la Argentina. Pero además, de todo llevamos tipo. en el futuro llevamos las marcas del presente. Esto es así. Yo lo digo siempre, digo, yo que soy de la generación que creció durante la dictadura militar, llevo la marca del miedo, de la desolación, de la melancolía de los sobrevivientes. Los pibes que crecieron durante los 90 llevan las marcas de haber visto a sus padres desempleados, de la inflación, de la falta de autoestima. Los pibes que hoy están creciendo con hambre, con falta de educación, con falta de salud, van a tener esas marcas en el futuro. Entonces, la única manera de salvar a esa generación es empezar, déjennos de poner la utopía en el futuro. La utopía tiene que estar en el presente y la utopía en el presente se llama deseo de resolver las cosas, deseo de vivir mejor, deseo efectivamente de ponernos de acuerdo para sacar a este país de la Es situación en la cual absolutamente estamos. necesario. Claro que sí. Es a ver, hay diferencia entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos. Sí. En temas centrales no tienen diferencia. Tienen matices. Bueno, por suerte ahora los demócratas norteamericanos están de Estados Unidos, están teniendo un ala con la que yo acuerdo bastante más, que es la de Alexandria Ocasio-Cortez, que está planteando una cantidad de temas que... Dentro del mismo partido. Sí, pero que realmente digo... Ala fue importante. Muy importante, pero además como los republicanos, porque también el mundo está teniendo una tendencia a gobiernos de derecha autoritarios muy fuertes y frente a esos gobiernos de derecha autoritarios están surgiendo también la necesidad de discutir a fondo si este modelo económico mundial, si este capitalismo financiero mundial, donde hay un grupo muy pequeño de ricos que son cada vez más ricos, es viable. Digo, nosotros vamos a seguir viviendo en un mundo en el cual 10 familias, 10 fortunas tienen la mitad de la riqueza Tampoco el capitalismo del de mundo. amigos. No importa, no, para mí no el capitalismo. Para mí hay que buscar una forma un modelo económico, un modelo de producción que parta de una sociedad más igualitaria. Yo no quiero vivir en un mundo donde más de la mitad del mundo está bajo la línea de pobreza porque algún grupo de familias ni siquiera es que producen y por eso son más ricos. En la timba de Wall Street, en la timba de las diferentes bolsas del mundo, hacen plata de la plata. Hoy vivimos un mundo donde realmente el dinero es una ficción, porque ni siquiera es que es dinero físico, es una ficción que depende de cómo suben o bajan. Las bolsas hace que una persona sea el lunes muchísimo más rica que el viernes anterior. Entonces, ese mundo donde muchísimos niños hoy nacen ¿Y cómo se pobres, llamaría eso? ¿por qué tienen que tener un nombre? No, digo, Construyamos una definición. Bueno, a ver, así como yo creo que el mundo patriarcal, digamos, ya se terminó. Hay una definición ahí. Por eso, el capitalismo con patriarcado ya se terminó. Lo que nosotros tenemos que construir ahora es lo nuevo. Lo estamos construyendo. Y tal vez muchas veces sucede en la historia y cuando uno está cruzando el río no se da cuenta que es parte de un proceso histórico. Yo creo sinceramente que estamos cruzando el río, que estamos saliendo de una crisis muy grande de capitalismo que ya no produce, que no es el capitalismo que consume, produce trabajadores, fábricas paritarias. No, digo, las mayores fortunas del mundo no se hacen en las fábricas trabajando, se hacen timbeando en las bolsas del mundo. Entonces, ese mundo que está en decadencia, que fue el mundo sostenido por el patriarcado durante muchísimos años, hoy está haciendo agua por varios lados. Y creo que tenemos que empezar a plantearnos cuál es el nuevo modelo que estamos construyendo. Y ahí Cristina dijo algo para la Argentina. Bueno, volvamos a pensar cuál es el contrato social. Yo te digo una cosa, volvamos a pensar el contrato social sabiendo que todavía los desafíos de la Revolución Francesa, que fue el primer contrato social, están inconclusos. No tenemos ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Empecemos por lo menos por eso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a seguir discutiendo. Por supuesto, Es un placer. bueno. Es muy bueno. Hace